Mireia va a plantear algunos puntos que ha pensado para permitirnos empezar a pensar y después arrancar a trabajar todos juntos y crear algo de esta sesión. Bienvenidos, buenas tardes, y Carlos va a presentar a Mireia. Bueno, ¿qué puedo decir, mi querida Mireia? Que es un gusto tenerte aquí. Bueno, eso es entre tú y yo. Espero que sea un gusto para todos tenerte aquí. Yo sé que lo va a ser. Se trata, hago la presentación para el público, se trata de una persona no solamente clara, sino una persona muy incisiva, en el sentido amplio del término. Por incisiva entiendo más en el sentido crítico. Si hay algo que distingue a la doctora Mireia Zapata es justamente su capacidad de poder apuntar o dar más bien en la médula espinal de muchos temas. Es por supuesto, una muy connotada psicoanalista, académica además en la UAM, y bueno, hay muchas cosas. Ya los que ya me conocen ya saben que difícilmente yo me detengo mucho en la presentación y en un currículum. Prefiero que sea la palabra de la propia Mireia, en este caso, la que se haga valer y no los múltiples títulos y reconocimientos y medallas y demás. Ha publicado muchas cosas, ha sido conferencista en muchísimos lugares, ha participado en diferentes tipos de eventos políticos, académicos, psicoanalíticos y más los que sume esta semana. Es una mujer muy versátil y me parece que con eso bastaría. Si no quieres agregarle tú algo, por supuesto, es miembro de la IPA, que eso creo que es importante. IPA, o más bien institución en la cual ella ha cumplido también una labor muy incisiva, como me refería hace un rato. No es que lo acepte así, sino que está en permanente crítica de todo aquello que pretenda como enjaularla o enclaustrarla en alguna definición de lo que puede ser ella. Una versatilidad asombrosa, y yo estoy seguro que esto va a ser todo un éxito y ustedes lo van a apreciar. Mireia, querida. Bueno, muchísimas gracias al taller de investigaciones en psicoanálisis por esta invitación, ¿no? Me encanta encontrar a Yolanda y a Olga y a Carlos, a quien me une, pues sí, muchísimos años de conocencia y ancestros dolientes y libertarios. Entonces estoy en comunión con todos ustedes, me siento muy cómoda, ¿no? Y voy a tratar de poder transmitir lo que para mí ha significado esta cuestión forzada de vivir esta condición tan fuerte que ha sido la pandemia y sus efectos obligatorios, ¿no? Que ha sido aislarnos, ¿no? Creo que en eso participamos no solamente los psicoanalistas y los pacientes, sino en general toda la población, ¿no? Un poquito en relación a la presentación de Carlos, sí, pertenezco a la IPA, pertenezco a FEPAL y pertenezco a la Sociedad Psicoanalítica Mexicana de Parque México. Y debo confesar y decirlo con mucho orgullo, estos últimos 2 años, mi vínculo con los psicoanalistas latinoamericanos ha sido una circunstancia muy creativa para mí, muy nutritiva. Me ha ayudado, me ha mantenido, ¿no? Claro, no son todos, ¿no? Pero con aquellos con los que yo me siento cercana, ¿no? Entonces, bueno, les voy a presentar una serie de ideas y ustedes pues, pueden interrumpir. Yo había comentado a Carlos y a Yolanda y a Olga que yo pensaba hablar
en tres apartados, ¿no? Uno es el apartado de los dispositivos, que fue por la cual Carlos inicialmente me invitó, ¿no? Y hablar un poco sobre mi opinión, lo que yo he buscado, lo que yo he encontrado, cómo me he movido en términos de los dispositivos. El segundo tema, yo hablaría de los temas que son muy analíticos, digamos, que gravita alrededor de temas sustanciales y constitutivos de nuestra teoría o nuestras teorías, ¿no? Y luego para hablar en términos de lo que ha implicado en términos sociales para nosotros. Y voy a hablar específicamente de México, ¿no? Pues que es el que yo conozco. Pero entonces voy a iniciar con esta primera parte, que son acerca de los dispositivos. Yo recuerdo que cuando esto empezó, y les digo, me acerqué a mis colegas latinoamericanos, ¿no? Y a algunos colegas norteamericanos, hablaban ya de que este nuevo dispositivo, que no es nuevo además, tendría yo que pensarlo, cómo acercarme a los pacientes, ¿no? En función de lo que de manera obligatoria teníamos. Entonces, yo que estaba en presencial, en su inmensa mayoría, que había tenido pacientes virtualmente, ¿no? O a distancia, pero que eran los pacientes más, no, es decir, había tenido la mamá de un pacientito, había tenido otros que habían estado obligados porque estaban en otro continente. Pero no me sentía yo que estuviera haciendo un uso de un nuevo instrumento. Por supuesto que lo estaba haciendo y no lo había pensado. Y esto es lo que esta pandemia nos obligó, ¿no? A ver, ¿qué es esto, no? Debo decir que desde muchísimos años antes, desde el 2010, ya hay libros publicados. Ricardo Carlino tiene otro, Lutemberg también tiene otros artículos alrededor de la distancia, ¿no? Y son textos que pueden ayudar. Entonces yo junté a mis pacientes, cada uno en su sesión, ¿no? Y a los que estaban en diván, les propuse hablarnos por teléfono para guardar un poco la idea de no vernos, ¿no? Un poco en el sentido de que hablaríamos a las horas que hemos acordado sin vernos. Después a los otros les propuse que nos viéramos en Zoom y fundamentalmente en FaceTime, ¿no? Que es como más accesible y más accesible para mí, ¿no? Que no tengo mucho entrenamiento en las tecnologías. Y después, con los niños tuve un problema, pero es un problema personal, ¿no? Si, ¿cómo juego yo? Y aquí hay otro problema importante, otro tema que cae dentro de esto. ¿Cómo juego yo que como psicoanalista de niños, absolutamente convencida y fascinada por el tema de ver crecer y desarrollarse la subjetividad, que eso es lo que yo trabajo en mi trabajo con niños, ¿no? Y no hay sesión que no se me asombre de la potencia humana, ¿no? Entonces, me vi con una enorme dificultad porque yo meto el cuerpo en la sesión del niño, ¿no? Yo juego al fútbol, me tiro al piso, pinto, hago. Y en la cuestión virtual no está. El cuerpo, como yo sabía, como a mí se me daba, no aparecía esa posibilidad. Tuve un problema serio, ¿no? Interno, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer con estos niños? Pero aquí hay un dispositivo que yo no sabía que existía
y lo llevaba como una constante sin haberme detenido a pensarla, ¿no? Los pacientes me enseñaron. De repente, un adolescente con muchas dificultades para hablar en lo presencial, yo le dije, pues no sé qué vamos a hacer, y me dijo, yo te enseño a jugar. Y me enseñó. Entonces yo dije, ¿qué? O sea, lo que el paciente quiere es su sesión. Eso es lo que es importante. Y eso está a distancia o en lo presencial. Está en las dos. Y a partir de ahí yo empecé a pensar, junto con, les digo, con muchos colegas que afortunadamente me he tropezado con ellos, ¿no? Empezamos a pensar las posibilidades de cuáles son las especificidades de cada una de estas intervenciones. Porque el psicoanálisis ha hecho modificaciones al encuadre, ¿no? Antes estaban todos en diván y Freud hasta les agarraba la cabecita, ¿no? Y resulta que Winnicott viajaba en tren hasta Escocia para ver a sus pacientes, ¿no? Melanie Klein también. Y el Freud mismo también iba. Es decir, la cosa no es un encuadre rígido, no es un manual. Para nuestra fortuna, esto no es un manual. Sí hay, sin duda, ciertas especificidades que tenemos que cumplir, porque tampoco, y eso es algo que también he reflexionado, no todos son psicoanalistas. Ser psicoanalista es un gran esfuerzo. Son años de estudio y de entrenamiento. Entonces, bueno, hay que garantizar que esto se dé, pero si uno realmente ha trabajado en psicoanálisis, uno tiene la posibilidad más creativa, ¿no? Y bueno, yo creo que se cambian aspectos formales en el trabajo a distancia, pero yo creo que se sigue trabajando la transferencia, yo creo que se sigue trabajando la asociación del paciente, ¿no? Y tal vez que eso todavía falta, porque todo esto se tiene que pasar a estudiarlo y apenas estamos metidos como actores en el asunto. Todavía estamos en pandemia, ¿no? Y, en fin, yo no sé si cuánto tiempo llevo, ¿no? Pero bueno, lo importante es el lugar del psicoanalista. ¿Dónde se coloca el analista y cuáles son sus instrumentos? No sé si alguien quiera decir algo al respecto, ¿no? En este primer parte que yo planteo o nomino como distancia y presencia, o presencia. La presencia, puede haber presencia en la distancia, ¿cómo no? Hay muchas discusiones que yo creo que una vez que pase esta parte aguda, vamos a, como en todos lados, como en todo proceso, ¿no? Voy a poner un ejemplo que yo pensaba a lo largo de estos 2 años. Cuando se descubrieron por parte de los psicoanalistas los campos de concentración, hubo una serie de teorizaciones al respecto. Pero después vinieron lo que después se llamó un periodo de latencia para poder pensar eso. Yo creo que eso nos va a pasar en términos de recuperar esta experiencia de la pandemia y hacer esto que hemos vivido la posibilidad de una experiencia pensada. No solo en el dispositivo, porque como en todo psicoanálisis, la teoría y la técnica están hermanadas. No son lo mismo, pero están hermanadas, ¿no? No sé qué más podría yo decir al respecto, ¿no? El psicoanalista se coloca en un lugar de escucha por teléfono, en presencia, en virtualidad o jugando, ¿no? Normalmente, como suele pasar, los jóvenes y los niños te enseñan a jugar, pero eso también pasa en el consultorio.
A mí no se me ocurre que voy a jugar hoy al fútbol. De repente el niño me enseñan. Yo aprendí a jugar fútbol y diferentes castigos y las reglas y las normas, ¿no? Jugando, ¿no? Entonces sí tiene esto de la virtualidad igual que la presencia, ¿no? Una buena dosis de juego, diría Winnicott, y sí. Yo creo que eso hay que recuperarlo, pensarlo, por supuesto, pero así es. No sé si tendríamos algo que decir ahí, ¿no? Algo que comentar. Yo quisiera preguntarte, Mireya, sí, yo quisiera preguntarte si encontraste en estos 2 años algunas situaciones patológicas que no se pudieran tratar a través de la virtualidad. No. Voy a poner un ejemplo, los niños, que a mí fue una dificultad. Pero es una dificultad personal. No es una dificultad del psicoanálisis ni de la disponibilidad del analista para ponerse en el lugar del analista. Hay especificidades. Por ejemplo, se dice, y sí lo pasé y lo viví yo, que es difícil detectar contenidos agresivos, ¿no? Que es más fácil en la presencialidad, ¿no? Esto está a discusión, ¿no? Yo mantuve mi consulta, ¿no? Algunos casos fueron muy difíciles, ¿no? En estos 2 años. Personas muy deprimidas, pero peligrosamente deprimidas. Y debo confesar que yo me cruzaba la idea incluso de violentar el acuerdo de que fuera por teléfono, eran personas que estaban en diván, por el temor que me asaltaba su posibilidad de suicidio. Recuperé ese contenido contratransferencial, lo pensé, y el paciente, por sin duda, no se suicidó, cumplió las metas vitales que eran terminar su carrera. Ustedes comprenderán que en estas condiciones, al principio de la pandemia, recibirse en la UNAM era una complicación, ¿no? Una gran complicación. Lo logró y finalmente, como estaba visto y previsto, se fue a Europa. Y ahí anda. Es decir, yo no encontré. Ok, gracias. Ahora, encontré, por ejemplo, hay temas, una paciente psicótica, pero en este caso no era por la virtualidad, ¿eh? Era un caso muy complicado y o se hacía al equipo, como suele hacerse con la psicosis, de psiquiatras, acompañantes y analista, o yo no podía tratarla. Y por supuesto, ese fue el problema. Pero ese no es un problema yo creo que hemos encontrado de manera, forzadamente, no queríamos, ¿no? Pero el cuerpo, los profesionistas del psicoanálisis, hemos encontrado una herramienta más. Y eso es una ganancia, ¿no? Yo creo que debe entrar en los programas de formación porque es muy fácil no sentirte en consulta y andar en chanclas, que yo no andaría en chanclas si fuera presencial. Pero eso es una cuestión que tenemos que formar, ¿no? Yo bajo a mi consultorio cada vez que tengo una paciente, ¿no? Pero lo tuve que pensar porque la primera parte dije, no, pues aquí, ¿no? Claro. Pero eso es algo que yo creo que va a tener que irse dando, ¿no? Por ejemplo, pongo otro ejemplo, en esta afortunada oportunidad que tuve de asistir a varios webinars, ¿no? Yo quiero destacar el trabajo de los psicoanalistas en esta pandemia, ¿eh? Es una cantidad de producción, no te alcanza el día para empezar a leer, para empezar a asistir a los webinars, para verlos por YouTube. Es una cosa impresionante. Los psicoanalistas se volcaron
Se volcaron a pensarse, a pensar sus instrumentos y a hacer trabajo comunitario. Porque no sé, a ustedes les debe haber pasado, las líneas de apoyo a la comunidad telefónicas estuvieron todo el día y noche. Yo tuve unos... Es que de veras es una cosa que tenemos que pensar más a largo plazo. Un joven médico, ¿se acuerdan que hubo un primer momento donde no había médicos, ¿no? No había especialistas en urgencias, ¿no? En emergencias. Y menos especialistas en la famosa, esta cosa horrible que es la intubación, ¿no? Se contrataron jóvenes, muy jóvenes, que estaban terminando estos entrenamientos, ¿no? Entonces, bueno, y el virus en medio de ellos y los pacientes. O sea, entre la vida y la muerte, ¿no? Yo tuve que trabajar con ellos un poco para ayudarlos a calmarse, porque era un nivel de ansiedad importante. Bueno, eso es un trabajo que los psicoanalistas han hecho. Yo hice uno que es insignificante estadísticamente hablando, pero lo hacían los psicoanalistas, lo han hecho. Es una cosa que hay que destacar, ¿eh? Y recuperarlo para nuestra experiencia toda, sin escuelas, sin agrupaciones, sin nada. Todos, recuperar eso y pensarlo, ¿eh? Estamos obligados a eso. Sí. Okay. Olga quiere participar y luego Alejandra Muñoz. Sí. Mire, ya muy rápido, dijiste no al encuadre rígido, sí a la especificidad del psicoanálisis. ¿Puedes abundar en eso? Sí. El encuadre, que es una cosa que permite, primero, es una paradoja, mantener la disparidad entre paciente y analista. No son iguales. Pero son lugares distintos, nada más. Uno pone al servicio del paciente su entrenamiento, sus años, su posibilidad de pensarse, ¿no? Y lo escucha, y es el lugar de la transferencia. Se pone para que la transferencia se dé y hará interpretaciones de una u otra formulación según se sienta más cercano a la orientación conceptual. A mí me cuesta mucho trabajo una interpretación kleiniana. Pero bueno, pero esa es mi elección. Klein es un pilar del psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, eso es así nos pasa a todos, ¿no? A eso me refiero. ¿Y cómo se hace eso? Qué bueno que me lo preguntas, porque me pasó, lo hice obviamente, pero no. Esto de la especificidad del psicoanálisis tiene que ver con el encuadre interno del psicoanalista. Y esto tiene que ver con la formación, por supuesto, ¿no? Es un camote, ¿eh? ¿Cómo formar con este instrumento interno sin hacer filias y fobias? ¿Cómo garantizar el nivel ético que esto implica, ¿no? Entonces, bueno, sí, el famoso encuadre interno que empezó a hablar de él Winnicott, ¿no? Y después habló un poco Green, ¿no? Que fue muy claro, ¿no? Y dijo, estudio, seminarios, lo que ustedes quieran llamarlo, supervisiones, muchas y serias, ¿no? Y un serio análisis personal. Porque aquí entra un elemento que ha entrado siempre, no está fuera de... Espérame porque me da el sol. Ya. No está fuera de... No es novedoso, ¿no? El narcisismo. Tenemos que ser humildes. Pero no de pose, ¿eh? Tenemos que haber trabajado nuestro propio narcisismo. Eso es lo que a eso me llamo. La especificidad del psicoanálisis es esa, ¿no? No es si es virtual, o si es cara a cara,
o si vas, no tiene que ver con eso, ¿no? Esos son instrumentos. Yo recuerdo una paciente que me enseñó esto que les estoy diciendo. Era una jovencita anoréxica que la sacó nutrición porque tenían que ocupar la cama y porque ya no había nada que hacer, ¿no? Pero los niveles de desnutrición era grave. Trabajó conmigo, no sé, un año y medio, y se convirtió en una florida adolescente, ¿no? Sí le preocupaba subir de peso, sí todo, tenía una cuestión de, como pues es una patología grave, un núcleo psicótico importante, ¿no? Y la madre, como suele pasar, no estoy diciendo nada nuevo, la madre cuando vio que estaba mejor dijo, ya no vas a terapia, ¿no? Entonces, cuando se fue, me acuerdo que se levantó y me dijo, me voy bien, voy a tratar de salir adelante, pero te puedo dar un abrazo y te puedo dar un beso. Y yo dije, pues sí, ¿no? Y nos dimos un abrazo, me dio un beso en el cachete y se fue. Y yo dije, esto es lo que se lleva del tratamiento. Una chica que no fue querida, que no fue apapachada, que no tuvo la posibilidad, porque yo, sí, esas son las partes que hay que tocar, por ejemplo, que hay que ver. No se vale tocar a los pacientes, pues claro que no, pero a veces pasan estas cosas, ¿no? A los niños, yo no entro al baño con mis niños. Cada vez que hay que ir al baño, y te invitan, pues son niños. Uno dice, no, yo no, vas tú solo y aprende, que es también un acto analítico, ¿no? Que en tu consultorio empiecen a ir al baño solos. Y eso es interpretable. Pero bueno, yo no entro con ellos. Esas son las normas, pero no son las normas de la distancia o de la presencia. Voy a poner otro ejemplo ahora, un ejemplo de pandemia. Una paciente, por supuesto una paciente con muchas carencias, con mucha imposibilidad de pensarse, no es una neurótica como tal. Entonces pide tratamiento conmigo, llega en pandemia porque se pone muy mal con su hijito recién nacido. Y bueno, hacemos el tratamiento, empezamos a trabajar y en una sesión, es que de veras, en una sesión tenía en una computadora su junta de trabajo, a la que entraba y les decía y luego volvía a la sesión. Y en un pecho el niño lactando. ¿No? Esas son las cosas que uno tiene que pensar, ¿no? Y encuadrar. Está bien, nos vamos a ver a la distancia, es sugerible que estemos tú y yo, ¿no? Es decir, sin jefes, sin esto, sin lo otro, y poco a poco, pero esto es parte de la patología de mi paciente. Seguramente hubiéramos tenido una versión similar en otras cosas, ¿no? En la presencia. En primer lugar, no hubiera llegado nunca, porque vive en Michoacán. No hay forma, ¿no? La posibilidad de que ella siga en tratamiento la da la virtualidad o la distancia o la nueva tecnología que yo creo que ha sido una buena fortuna, ¿eh? Y vamos a tener, yo creo, que incorporar cuando regresemos a la normalidad de la presencialidad. Esta chica seguirá en virtual, por ejemplo, ¿no? Otros también. Y otros estarán en presencial y vamos a tener que hablar, como siempre, de los cambios. ¿Qué significó estos años? Porque la gente se encerró. Y hubo tragedias, todos
todos con nuestros pacientes, yo por lo menos mis pacientes, hubo tragedias, ¿no? Terribles. Y ahí estuvimos y mantuvieron el análisis, lo cual nos puede y nos debe decir que quieren el tratamiento. Si no, se hubieran ido. No sé, ¿qué más opinen ustedes? Esa es mi experiencia, ¿eh? Alejandra Muñoz te quiere intervenir. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues a mí me parece que se toca como temas fundamentales, porque en un principio creo que todos entramos como en un asunto de, bueno, ¿qué va a pasar, no? A mí me pasó que un momento me senté y dije, se van a ir todos los pacientes, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo sigo con esto? Y de pronto escuché por ahí una frase que fue como magistral en ese momento, que dice, cuando todo se pone difícil, no hay tiempo para el pesimismo. El pesimismo hay que dejarlo para tiempos mejores. Y me invitó como a reflexionar en un principio, a decir, bueno, ahorita lo que toca en un principio, que además no sabíamos, ni siquiera nos imaginábamos que esto se iba a extender a 3 años ya. Y era pues acompañar, dar sentido a lo vivido, ayudar a la gente a pensar sobre lo que estaba pasando. Iba más allá de si te veo en el consultorio, si este es tu horario, porque creo que la mayoría de nosotros tuvimos que cambiar horarios. O sea, había gente que por el trabajo, las juntas, pues había que salir del encuadre y que entonces entraba como el cuestionamiento, bueno, ¿qué es el encuadre? El encuadre es que vengas a las 4, si no se puede, pues tendremos que flexibilizar, y puso en juego nuestra capacidad de estar, nuestra capacidad de cuidar la danza para no perdernos en la destreza de hacerlo bien, la movilidad psíquica, y que creo que fue como esto magistral, porque a mí me parece que la importancia del encuentro, que es lo que se hace en una labor analítica, no se perdió. Y la gente sí entraba en estas cosas de, oye, es que tengo una junta. O sea, a mí hubo gente que decía, por ejemplo, nos vamos a ver a las 6, y de repente me acaban de poner una junta, y si tenía espacio, pues bueno, hay espacio, pues lo movemos, ¿no? O sea, no me voy a poner a interpretar algo que me parecía que salía de lo interpretable, que ahí estaban en juego otras cosas, que era como, quiero continuar, quiero entender qué está pasando, quiero que estés. Y que actualmente empezamos, creo que ya también la mayoría de nosotros, más en presencial que en virtual, y hay varios pacientes que han dicho, pues yo ya no quiero presencial, me implica 1 hora ir, venir, la estacionada, continuemos en virtual. Y eso no ha afectado nuestra capacidad de estar, de acompañar y de ayudar al paciente a pensar nuestra propia, pues la confrontación con la omnipotencia, ¿no? Y todo este despliegue de fantasías que se jugaron con los niños también, ¿no? Y el trabajo con los padres, que fue una intervención, pues me parece que fuertísima. Bueno, a mí sí hubo papás que era cómo ayudar a estos papás a que sostengan el tratamiento cuando mamá y papá son trabajadores, el pequeño tiene 4 años, pero el hermanito tiene 6, tienen que estar, conéctate, no juegues, no apagues. Era una sobreexigencia enorme para los padres, que se ponía en juego pues toda esta cosa de la parentalidad, ¿no? De sirvo, no sirvo. Entonces hubo que hacer más sesiones con los papás, entrar como en esta parte también fantástica de ver niños que, como decía ahorita la doctora Mireya, ¿no? Te enseñaban a jugar virtualmente, y cómo otros niños el despliegue de su patología justamente se ponía en evidencia por la imposibilidad de jugar y de vincularse, ¿no? O sea, era un terreno pues difícil de recorrer, y creo que estos espacios son fundamentales en este momento, porque yo creo que las plataformas sobre las que nos hemos parado se van a venir reacomodando. O sea, si uno tiene justamente eso, una movilidad psíquica, una flexibilidad para no quedarse como, pues sí, cerrado y atrapado, ¿no? O sea, no es momento de atraparse y encerrarse uno mismo, si ya bastante nos ha encerrado la pandemia, ¿no? Claro. Toca justamente el despliegue de nuestra psique y ayudar al despliegue de la psique del otro para que surja la creatividad y la capacidad de estar, ¿no? Yo he encontrado varios pacientes, curiosamente, que
han encontrado parejas o se han reencontrado con exparejas y pensar ahorita en esta capacidad de estar y de vincularse a través de todas estas aplicaciones de match.com, Bumble, Tinder, no, digo, yo no las conozco, pero que es, claro, la necesidad del vínculo, de estar, de acompañarnos, independientemente de la presencia física, que es fundamental, pero se puso en juego y a nosotros nos tocaba pues ser flexibles y estar y dar significado, ¿no? A ayudar a pensar todo esto. Mira, esto que te decía de los pacientes, a mí personalmente me enseñaron a jugar. Es una paciente muchas dificultades, ¿no? Y muchas dificultades para conectarse. Y se vino la pandemia. Y dije, bueno, pues ya, no tenemos nada que hacer. Te cuesta llegar, ¿no? En fin, yo estaba de verdad esperando que me dijera, bueno, ahí nos vemos. ¿No? Y me dijo, yo te enseño, vamos a jugar un juego virtualmente, ¿no? Ya está en el teléfono. Y es extraordinario, porque me dijo, te voy a enseñar un juego que se llama Apalabrados. Que es un Scrabble común y corriente, ¿no? Pero que él lo llamó Apalabrados. Y empezamos a buscar palabras, claro. Puta, madre, vejez, ¿no? Todo aparecía en estos engranajes que juntos íbamos haciendo. Y ahí yo iba colando palabras, iba colando percepciones sobre sus problemáticas, que estaba encerrados con una sexualidad que le salía por todos lados, como debería ser, y sola, ¿no? Y yo creo que es esto, pues ustedes lo saben, ¿no? Cuando el paciente asiste, algo está diciendo, ¿no? Algo está solicitando, ¿no? Después pasamos un día, me dijo, ya no más palabras. Dije, bueno, pues ya no más. Todo esto virtual, ¿eh? Todo esto en la distancia. Y me dijo, vamos a ver películas y la vamos a analizar. Yo dije, bueno, pues vamos a ver películas. Y entonces, fuera totalmente del encuadre tradicional, yo veo películas el fin de semana que se escogen, los escoge ella, ¿no? Y luego me habla y me dice y me torna, y todas, estamos hablando de una persona obsesiva, gravemente obsesiva. Bueno, empezamos con Apocalipsis Now y la locura de la guerra. Bueno, y ahí andamos, y a veces apalabrados, y vamos y venimos y hacemos y todo, ¿no? No ha faltado a una sola clase, eso siempre, no ha faltado. Y yo digo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo yo? Debo reconocer que a veces digo, ay, qué flojera, ¿no? Y a veces digo, ay, qué padre película, ¿no? Sí les puedo transmitir es la posibilidad de moverte con el paciente sin dejar de pensar, si el asunto es que uno deje de pensar, porque entonces se igualan los lugares y no son lugares iguales, ¿no? Son distintos. Uno es el analista y el otro es el paciente o la paciente, ¿no? Está Aurora para participar y si te parece, Mireya, después de su participación, podríamos entrar al segundo tema, los temas analíticos. Ok, adelante, por favor, Aurora. Como tú lo decías. Sí. La tecnología alcanzó al psicoanálisis o el psicoanálisis tiene que incorporar la tecnología al análisis, porque esta pandemia nos obligó a aprender a usar la tecnología y a trabajar con lo virtual, pero la tecnología avanza a pasos agigantados.
sea, viene el Meta de Facebook, vienen otras aplicaciones, mencionaba la participante anterior, estas aplicaciones que utilizan mucho los pacientes. Y entonces, bueno, o sea, si el psicoanálisis se hace en el diván, entonces la tecnología, la tecnología, incorporarla en este pensamiento de no ser tan estrictos, no ser tan cuadrados, no ser tan encajonar al psicoanálisis, pues la tecnología ya está, ya no se va a ir. O sea, hay pacientes que prefieren el virtual, hay otros que por necesidad, etcétera. Entonces, pues es un encuadre ahí medio flexible siempre, bueno, para el bien del paciente. Y entonces, cómo la tecnología va empujando al psicoanálisis a hacer esta parte flexible y que sea, además adaptarnos a la tecnología y aprender, porque ni el Zoom se sabía usar. Es más, el internet se caía y se caía y se pasmaba y no escuchábamos y la imagen y decían, pero es que prende tu cámara, pero no tengo cámara. O sea, todo esto en 2 años ha evolucionado y la tecnología viene empujando. El psicoanálisis adaptándose, reorganizándose, reencuadrando. Creo que la tecnología se queda y viene empujando al psicoanálisis. ¿Voy? Sí, está bien. Adelante, Mireya. Mira, eres Aurora, ¿verdad? Mira, yo creo que hay que, ojalá logre transmitírselo. El psicoanálisis no es el diván. Es también el diván, por supuesto, ¿no? Pero no es exclusivamente el diván. Eso no es el psicoanálisis. En mi opinión y la de muchos analistas, estoy segura, el psicoanálisis es donde uno se coloca para escuchar al otro doliente, ¿eh? No es un lugar donde uno se coloca en una cena y tiene un pensamiento más analítico y puede pensar e interpretar lo que está diciendo sutanito, perenganito. No, no, no. Está uno en un sitio para escuchar al otro que sufre. Eso es el psicoanálisis, el lugar de la transferencia. Y para la buena fortuna de todos nosotros, la tecnología hoy permite que se pudieran sostener la inmensa mayoría de los tratamientos de pacientes que sufren, como nosotros. Otro tema u otra puerta que se abre es nosotros como analistas en pandemia. También. ¿No? Por eso yo hablaba de la formación y del narcisismo, ¿no? Ya después en lo social, cuando yo toque el punto social, voy a hablar de esto, de mi experiencia, ¿no? No sé si fui clara, ¿no? La tecnología es eso, es tecné. La teoría es otra cosa. Y la teoría teorizará sobre este momento. Ahorita todavía no puede. Teorizará. Pero la teoría analítica, independientemente del autor que tengan más cerca o del conocimiento que tengan más cerca de su corazón, la teoría analítica sirve. La teoría analítica es vigente. La teoría analítica o el psicoanálisis y sus tecnologías y sus dispositivos, el primero creado por Freud accidentalmente, acuérdense del estudio sobre la histeria, él no pensó, ay, voy a diseñar el diván, no, a él le llegó, ¿no? Entonces, esa es la camiseta que hay que traer puesta, esa es la piel que hay que traer para continuar con Didier Ancienne.
No sé si ya. Ya, con esto terminamos el primero, el primer bloque, y si gustas desplegar el segundo bloque que dijiste que eran los temas analíticos. Sí, bueno, como ustedes comprenderán, la teoría y la técnica o la teoría de la técnica están entrelazadas, ¿no? Todo lo que hemos estado ahorita hablando es psicoanálisis, ¿no? Pero hay una serie de temas que a mí me trajo a la mesa y que intenté cuestionarme o que me preocuparon en estos años que llevamos de esta tragedia, ¿no? Hay una discusión entre si es un trauma o si es un acontecimiento. Como acontecimiento, tiene una connotación muy fuerte, pero no necesariamente la de el trauma psíquico, ¿no? Ese es uno de los temas. Yo personalmente creo que es un trauma psíquico. Luego, la otra cuestión que va de la mano de esto es la cuestión de lo representable y de lo irrepresentable. Miren, yo recuerdo, cuando la pandemia de la influenza, ¿se acuerdan de ella? Yo inicié una investigación que finalmente no llegó a buen puerto por razones de orden institucional, nada que ver ni con los niños, ni con la pandemia, ni con la investigación. Pero son esas cosas que nosotros sabemos que suceden, ¿no? Porque yo sostenía que entender el virus, pensar el virus, es impensable para la mente infantil. ¿Qué es eso? ¿Está vivo? O sea, si está vivo lo entiendo. Si está muerto y ya se fue al cielo, también lo entiendo. Pero una cosa que no está ni viva ni muerta, ¿qué es que sé, no? ¿Qué es eso? No, es muy complicado para la mente infantil. A lo mejor me equivoqué, y que sobre eso había que trabajar y ayudar a los niños, que además en la etapa de la pandemia de influenza, estaban siendo responsabilizados ¿se acuerdan? No beses a tu abuelito corre peligro, no te le acerques, no agarres el pasamano porque no saben, porque tú eres portador. Ese es un tema analítico. Tú eres portador de la muerte de los seres que quieres. Si los abrazas, si los quieres, los puedes matar. Eso creo que sigue vigente aquí, ¿no? Lamentablemente, yo diría con eventos reales. Unos adolescentes que se escaparon de la casa. Estoy contando hechos reales, ¿eh? Se fueron a la fiesta, regresaron, saludaron a la mamá y la contagiaron. Ellos no murieron, la madre sí. Eso hay que trabajar con ellos, ¿no? Se sienten homicidas. Es algo muy serio. Para el proceso adolescente de construcción que se va llevando a cabo durante la adolescencia, ¿no? De construcción psíquica, pues, es algo importante. Y bueno, eso yo creo que es fundamental, tiene que ver con las pulsiones, la pulsión de muerte, la desmezcla pulsional, ¿no? Y yo personalmente creo que tenemos que trabajar en la idea de lo representable y lo irrepresentable. Y que creo que hay eventos que fracturan la capacidad de representar, ¿no? La violencia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es irrepresentable la tortura, porque un sujeto me tortura, ¿no? U otra persona me tortura. Eso tenemos yo creo que son temas que son desde antes de la pandemia. O
son temas base del psicoanálisis, están en sus fundamentos, ¿no? Cuando uno lee a Winnicott y que lo dice además preciosamente, él habla de la posibilidad de existir o no existir. Yo creo que esos son los temas que se están jugando ahora de manera grosera, puestos sobre la mesa, ¿no? Porque así nos lo pusieron, esta circunstancia, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo, ¿no? Eso es lo que yo he pensado, ¿no? La fractura de las representaciones es una obligación ética de nosotros trabajar sobre eso. Finalmente, aunque no nos damos mucha cuenta, es lo que hacemos, ¿no? Las identificaciones, cómo los ayudamos, en fin, cómo nos ayudamos nosotros. ¿Alguien más o cómo? Nadie ha levantado la mano. Olga Granado. Olga. Ya, perdón, es que no podía quitar pero justo ahí, Mireya, nosotros también estamos en la misma tragedia. Nosotros seguramente estamos viviendo todas las angustias que acabas de mencionar y estamos ahí. Esa es una diferencia importante con el resto del trabajo que podremos haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Como con poder poner esa diferencia, esa distancia de lo que le está pasando al otro para poderlo escuchar. En este caso, nosotros también hemos vivido eso, el miedo de que en qué momento nos toca y nos morimos, ¿no? O contagiamos a quienes queremos. Creo que eso hace una situación mucho más compleja esta vez. Sí, yo pensé al principio que no quería ya ver más niños. ¿Se acuerdan, no? Los niños son inmunes, pero portadores. Dije, no, porque yo no me quiero ir de este mundo. Así de simple, y no sé ustedes, pero no me cueso al primer hervor, soy población de riesgo. Y yo dije, no, ni un niño más. Con mucho dolor, porque yo disfruto mi trabajo con los niños, ¿no? Entonces, uno está en eso, ¿no? Tengo otro evento terrible en esta experiencia que todavía no acaba, déjenme decirles. Una joven madre de muchos años embarazada, ¿no? Se le murió el hijo a los 6 meses de embarazo. Hubo un parto prematuro y se le murió. Todo esto en pandemia. Yo de verdad tuve la intención de ir y apersonarme en un hospital. Por supuesto no lo hice porque lo que más me detuvo fue que yo no podía entrar a un hospital. Foco de infección, ¿no? Y que después pensé, hablé con algunos colegas y pensé, bueno, lo que esta persona necesita es un analista vivo, ¿no? Son muchas muertes. Y perder un hijo no es cualquier cosa. Y yo creo que estuve mucho tiempo invadida por el dolor de ella sin poderlo pensar mucho. Lo más que llegué a pensar fue que había que nombrar al hijo muerto, había que ponerle un nombre para facilitar el trabajo del duelo. Pero eso es esto que les digo, los introyectos de cada uno de nosotros. De repente apareció en mí la necesidad de ayudarla a que se llamara para poderlo enterrar. Y trabajamos en eso, ¿no? Pero eso son la muerte de la madre, porque me fui a los 16 años al Reventón, a escondidas. Eso lo hacen los adolescentes, nosotros sabemos, ¿no? Y se roban el coche, y se roban la botella de alcohol, en fin, ¿no? Lo que es absolutamente fuera de la norma.
es que la madre muera porque hay una pandemia y que el virus se incorpore porque los adolescentes son adolescentes. Es muy complicado. Finalmente, que el adolescente se comporte como adolescente, pero eso le cueste la muerte a la madre, ¿no? Es terrible eso, esa es función de trauma. Exacto. Guillermo Lavín también quiere participar. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Vale. Creo que ahorita que comentabas, Mireya, una parte, ¿no? Respecto a justo el analista vivo, ¿no? Durante estos años recibía par de analizantes a los que justamente se les muere el analista, ¿no? En la experiencia, bien como decía ahorita Olga, ¿no? Todos estamos dentro, ¿no? No hay una cuestión de algunos exentos, otros sí, ¿no? En este acontecimiento global. Y justo ha sido parte también de lo que uno transita, no solo la angustia de la posible muerte propia, sino qué pasa, pensaba mucho, ¿no? En estos meses, en estos años, qué pasa con esos analistas que también han fallecido y que entonces llega el analizante, ¿no? Enojado o con culpa porque quizá yo lo maté, quizá yo porté el virus, ¿no? Yo justamente lo contagié, ¿no? Y en dónde deposito lo que depositaba precisamente, ¿no? Una de mis culpas primarias quizá durante la pandemia fue que yo padezco una condición autoinmune y justo supervisando, eso se me dijo, primero sobrevive, ¿no? Y vemos después para dónde y cómo y de qué manera y cómo teorizar, porque creo que todavía no estamos en el tiempo de teorizar, sino de todavía vivir los efectos de lo que sea que estamos viviendo, ¿no? Estas categorías que ahorita presentabas, es trauma psíquico, es acontecimiento, es disruptivo, ¿no? Lo disruptivo con Benjacar también se puede pensar mucho, es irrepresentable. Tuve oportunidad creo que también lo que nos abrió este momento a nosotros analistas es trabajar de manera global, ¿no? Con otros colegas de otros países. Tomé un seminario con François Dabuin y justamente ella hablaba mucho de esto del tiempo congelado, de lo irrepresentable, cómo circular palabra ante lo que no tiene representación ahorita, ¿no? Y no sabemos de qué manera darle lugar. Entonces creo que este tipo de espacios entre colegas nos ayuda a nosotros también circular un poco la palabra, ¿no? Nuestra culpa, nuestra angustia, pues hacer algo con eso, porque creo que aún no estamos en tiempo de ver qué pasó, seguimos en eso, ¿no? Y viendo de qué manera. Y ya, hasta ahí por ahorita como aportación. Sí, gracias, Guillermo, gracias porque es importante. Mira, más vale el analista vivo que sobreviva a no tener analista? Pero esto no es nomás una afirmación que la muerte cercana o la posibilidad de la muerte nos acerca, ¿no? Nos pone a pensarlo, ¿no? Winnicott dijo eso. El hecho de que el analista sobreviva a las descargas transferenciales destructivas que todo niño trae y que todos los seres humanos portamos, ¿no? Es una función también materna. La que sobrevive a eso es la madre también, ¿no? Entonces, nuestro aparato conceptual nos permite acercarnos a eso y es muy importante sobrevivir. Yo creo que somos sobrevivientes todos. Semprún decía, que es un sabio para mí, vivir es sobrevivir, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, eso que tú dices de poder entrar en contacto con colegas de todo este seminario que has tomado. Hay que agradecerle a la tecnología esa posibilidad y no enfrentarla al diván, porque no tiene,
Es un enfrentamiento que no tiene sentido. Los que saben ciencia dirían es una falsa pregunta, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. No han levantado la mano hasta el momento. Si quieres continuar con la tercera implicación social, pues está bien. Sí, ok. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia como ciudadana y como psicoanalista. Quienes me conocen, veo que hay una buena parte de población joven que no me conoce, ¿no? Pero quienes me conocen, Olga, pero sobre todo Carlos, sabe que no tengo pelos en la lengua. Soy, a veces, como dicen en mi pueblo, mecha corta, ¿no? Entonces yo viví este encierro, primero muy asustada, muy preocupada por mi práctica y mi modus vivendi, porque todos los que estamos aquí reunidos vivimos de nuestro trabajo, lo cual es algo que hay que enorgullecerse de eso, ¿no? Preocupada por eso, y luego de repente empecé a salir por razones de orden personal, sola, ¿no? Como yo subí de peso muchísimo y mis mascotas subieron de peso muchísimo. Entonces el veterinario, el pediatra, me dijo, hay que caminar. Entonces salía en horas donde no había gente con todas mis mascotas a que caminaran y bajaran de peso. Y hubo cosas en donde de repente se me chisporroteaba, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez que fui al súper, cuando ya me atreví a ir al súper como astronauta, y me los encuentro un grupo de gente mayor y jóvenes platicando, ahí en una chorcha, y a mí me enojaba. Había una inclinación de mi parte a la pelea, al conflicto. A muchos los regañé y finalmente me fui, pero lo que quiero comentar es que hubo momentos en que no nos dimos cuenta de dónde estábamos parados, ¿no? Y como a mí no me va a pegar, pues no sé a quién le va a pegar entonces, ¿no? Entonces eso me pasó. Yo creo que luego en una ocasión también, por eso me pareció que sería importante que yo abriera la parte social, ¿no? En una esquina hablaban tranquilamente el movimiento antivacunas. Por poco me los como, ¿eh? No acabé comiéndomelos porque eran más que yo, ¿no? Pero, por ejemplo, los analistas yo creo que tienen que dar una opinión al respecto. Tienen que dar una opinión ante la posibilidad de autocuidarnos. Primero rescatar, porque yo creo que en términos generales y gruesos hemos sido responsables, pero la responsabilidad en la pandemia del otro es fundamental, y eso sí es un tema analítico. Cómo el otro está dentro de nosotros, ¿no? Y hacer esas circunstancias, ¿no? Porque la verdad, son muchos muertos, no solamente en México, ¿eh? Hay mucho dolor, mucho dolor, y sobre eso tenemos que tener voz. Y yo vuelvo a plantearlo en la formación de los psicoanalistas. No solamente en las formaciones, bueno, en todas. Hay que incorporar la nueva tecnología, las nuevas tecnologías y esta parte de la responsabilidad social del analista. Yo, Mireya, que tengo muchos años, creo que es fundamental. Otro tema dentro del área de lo social que me parece fundamental, porque tiene que ver con la verdad, es la noticia falsa, ¿no? Que yo recuerde haber leído sobre el efecto de las noticias falsas
es en la Alemania nazi, en relación al pueblo judío. Fue un despliegue importantísimo el que se hizo para convencer a la población de que denunciara, que donde... No, y eso se hizo con propaganda. Bueno, no tengo por qué explicar quién fue Goebbels, ¿no? Pero yo creo que los psicoanalistas tienen que tener voz sobre la verdad. No digo que sobre las cuestiones de orden partidarios, no es tan simple, ¿no? Pero sí, la noticia falsa hace mucho daño socialmente. Esa es otra. Creo que los analistas tenemos que abrirnos, por ejemplo, yo pensaba en toda esta circunstancia, todos están encerrados y quizá era como una forma mía de salirme del encierro, ¿no? ¿Por qué no estamos como Dolto en el radio? Todos, independientemente de las orientaciones, nadie se va a pisar la cola a nadie, ¿no? Un poco así, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando y haciendo difusión de la cultura analítica? Yo creo que por ahí ese es un campo abandonado, porque somos, y me incluyo, de un narcisismo verdaderamente extraordinario. Y hay que bajarle un poquito. Esta pandemia yo creo que nos tiene que obligar a bajarle un poquito, ¿no? Porque se quedó la pandemia, ¿eh? Ya no habrá pandemia como tal, esperemos que próximamente, pero el virus va a andar circulando, como circula el virus de la influenza, ¿no? Y tenemos que tener opinión sobre qué significa vacunarse, qué significa, cuáles son los temores alrededor de las vacunas, de la inoculación, ¿no? Tenemos que tener voz, que nos escuche la población. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Porque miren, se lo comentaba a Carlos hace un día, creo que es cuando más o menos le dije una idea de esta presentación, ¿no? Esta charla, este conversatorio, porque eso tiene que ver con la democracia. Y como dijo Winnicott, el psicoanálisis tiene que ver con la democracia. Entonces, bueno, no quiero meterme más en esos asuntos, pero creo que poder hablar entre nosotros y al público sobre la incertidumbre de la pandemia, sobre los estados de amenaza que esto significa, sobre la violencia, porque, por ejemplo, hay un tema que no hemos tratado los analistas, es cómo se hace un feminicida, por ejemplo. ¿Cómo participan las fuerzas psíquicas para que exista un feminicida? Hay teoría analítica que explica eso. Y los analistas en este país, con este número de feminicidios, no han dicho nada. No han dicho nada organizadamente. Estoy hablando seguramente en un sueño de opio, pero creo que son temas de nosotros. La infancia, la violencia, ¿no? El abuso infantil, ¿no? Ya la Ciudad de México al principio de la pandemia, cuando estábamos todos súper encerrados, ¿no? Sacó un comunicado en donde dijo: el maltrato animal está asociado al maltrato infantil. O sea, no son analistas, ¿eh? Descubrieron esto porque estadísticamente les llegaron las denuncias. Pero es un campo que tendríamos que estar ahí, tendríamos que estar en los hospitales. De verdad, yo creo que la pandemia nos debe colocar en un lugar de mayor actividad, de mayor creatividad, de mayor humildad también, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Alejandro quiere participar. Sí, hola, ¿qué tal? Estaba yo pensando, ahora que tocas, Mireya, el tema de lo social, hay una cuestión que tiene que ver con cómo la sociedad abordó la pandemia.
y hay como una sobremedicalización del tema, ¿no? Es decir, yo no digo que no esté bien que tomemos distancia y que nos pongamos los tapabocas, pero habría que poder reflexionar hasta qué punto la manera que se abordó la pandemia tiene elementos medicalizantes en el sentido ideológico. Es decir, en buena manera podemos ver que hubo un proceso de desubjetivación, ¿no? Es decir, hay una deconstrucción del sujeto brutal con todas estas técnicas de evitación del otro. Incluso también, no sé si tú pudiste ver algo en niños ya, pero este efecto de los niños chiquitos, por ejemplo, mirando una cara con un tapaboca, pues cómo va a construir el lenguaje, ¿no? Porque estamos como rompiendo las primeras gestalts, ¿no? Donde el niño se reconoce en los ojos del otro. Entonces yo creo que también ha habido cuestiones ideológicas terribles en el manejo de la pandemia, es decir, no sé si se pudo manejar de otra manera, pero que vamos a empezar a ver los efectos traumáticos producto del modelo capitalista que nos ha llevado a enfrentar la pandemia con un costo a los procesos subjetivantes muy alto, ¿no? A mí me parece que estamos con todo esto destruyendo al sujeto. Y entonces no sé qué hayas pensado de eso o eso lo dejamos para el otro año. No sé, ¿ya? ¿Sí puedo? Sí, adelante. No, mira, yo puedo entender los conceptos de subjetivación, creo que es uno de los elementos que hay que pensar, ¿no? Es cierto, uno tiene que mostrar la cara cuando entran los niños, hay que quitarse el tapaboca y volvérselo a poner. Y los niños lo hacen, ¿no? Por lo menos mis pacientes. Si me quitaba el tapaboca de manera, toda la sesión se angustiaban, ¿no? Yo no sé si eso elimina, no estoy diciendo que no intervenga el capitalismo salvaje en esto, creo que sí, ¿no? Pero creo que el giro para conceptualizarlo hay que incorporar, porque los sujetos de todas maneras se subjetivizan. Eso es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Yo les conté de mis pacientes ejemplos trágicos, que a mí me lo parecen, de un gran dolor, ¿no? Hicieron un esfuerzo. Y estoy hablando de mi práctica particular. Creo que a nivel social es un tema estudiar la distancia. Pero eso no creo que sea un tema necesariamente desubjetivizante. Habrá que verlo, habrá que estudiarlo, ¿no? Porque también lleva la parte de sobrevivencia. A no ser que pensemos que no nos va a tocar el virus o que nos podemos morir y que está bien. Yo no quiero, personalmente no. Y tengo unos pacientes ante los que también me siento responsable. Y mi vida misma, ¿no? Pero hay que pensar la distancia, claro. Ese es otro de los temas a pensar, por supuesto. Yo lo dije, ¿no? ¿Por qué los niños nos van a abrazar y nos van a contagiar? Es un problema pensarlo. No está terminado el asunto. Y sí creo que, bueno, pues el capitalismo galopante hace lo suyo. Si no, pregúntale a África cómo está, ¿no? Sin vacunas. Y también creo que las vacunas, como el antibiótico, es un gran avance de la humanidad. Lo cual no quiere decir que nos sobremedicalicemos de antibióticos tampoco, ¿no? Pero creo que la humanidad ha dado una posibilidad de sobrevida muy importante a partir de sus descubrimientos. Eso es lo que yo pienso. A mí una de las cosas que me preocupa es que empiezan en muchos casos a confluir el discurso psicoanalítico con el discurso médico.
¿no? De sobrevivencia, o sea, lo cual no digo que esté mal, ¿no? Pues hay que salvar la vida, todo lo que estás diciendo, pero hay una cierta confluencia en esos discursos y eso es lo que a mí me alerta un poco, ¿no? Cuando en muchos modelos de trabajo clínico, la postura psicoanalítica es contraria muchas veces incluso a la postura médica. Entonces aquí estamos como muy alineados en esta línea de cuidado, no te contagies, ¿no? Como que el discurso es muy cercano y eso es lo que a mí me está interrogando sobre los efectos de desubjetivación y cuáles son los lugares que ha perdido el psicoanálisis ahí, ¿no? Es decir, hasta dónde se ha ido hacia atrás el psicoanálisis al tener que tomar ciertos discursos que son más propios de la medicina que del psicoanálisis. Pero bueno, ese es un... Yo difiero, ¿no? Sí, no entiendo por qué trabajar junto con los médicos es perder, el psicoanálisis pierde. Me parece que no, que al contrario, que el ser humano es todo eso, ¿no? No se pierden las especificidades. Se pueden potenciar ambos discursos, ¿no? Yo ya me dejé de pelear con la medicina hace muchos años. Pero me parece que pensar que el tapaboca y la sana distancia, como se le llama, es parte del lenguaje médico, ¿no? Por supuesto que los médicos son los que usan el tapaboca. Ahora se usa en todos lados, ¿no? Los niños y de colores y de no sé cuántas cosas. Pero nuestro tema no es ese. Nuestro tema es cómo se va subjetivizando o se construye la subjetividad tomando en cuenta que se ha tenido que introducir una cuestión que se llama distancia. ¿Cómo es esto de la distancia? Así. Preguntémonos, ¿es lo mismo que la virtualidad o el diván? No, yo creo que se puede estar muy cerca, aunque la gente diga estemos alejados. Mira, te voy a poner un ejemplo personal. Donde yo vivo es una juerga permanente, ¿no? Es Coyoacán, el centro de Coyoacán es un desmadre todo el tiempo, a todas horas. Se instaló la primera parte larga de la pandemia, ¿no? Y de eso no había nadie, no había un alma. Y entonces, aprovechando eso, me puse como astronauta y llegué al mercado de Coyoacán, al clásico mercado de Coyoacán, donde nos conocemos, y le dije al señor de las piñatas, ¿no? Le dije, quiero que me haga una piñata de Susana distancia. Más o menos de 80 centímetros de alto. Hágame la piñata, ¿no? Me hizo la piñata, seguimos, había niños que venían al consultorio y yo puse en medio de la sala de espera a Susana a distancia, ¿no? Los niños entraban y se formaba un mundo de asociaciones con ella, realmente extraordinario. Claro, si yo fuera muy ortodoxa, tendría que decirle, todo eso que estás pensando, pasemos al consultorio. Y ahí me lo dices, ¿no? Yo dejaba que el niño dijera, y ya que lo había dicho, nos metíamos al consultorio y lo repetía yo, ¿no? Una cosa muy loca de tratar de llevar lo que ese niño había asociado, y a veces me decían, es una piñata, luego se les pega, ¿verdad? Sí, en diciembre se hacen las piñatas, pero es toda una construcción subjetiva de ese niño alrededor de un instrumento, ¿no? De una tradición muy mexicana que son las piñatas, ¿no? Yo supongo que así como esto pasó en muchos lados, ¿no? Porque bueno, no todo el mundo tenía una Susana a distancia, ¿no? Sí soy clara en lo que estoy diciendo, que es un juego, es para jugar la Susana a distancia. Ahí sigue. Los niños se fueron, nos fuimos a virtual y ahora están regresando y Susana a distancia sigue en la mitad del consultorio. Bueno, a mí se me ocurrió porque, pues no sé ni por qué, seguramente porque traigo un niño adentro, una niña juguetona, ¿no? Y dije, una piñata de Susana a distancia es lo que hay que hacer. Ya está. Con esto te puedo decir cómo
la idea de su sana distancia puede ser simbolizable, puede ayudar a pensar, puede ayudar a que el niño pequeñito, que seguramente se siente muy mal, ¿no? Porque además, esto también lo he estado viendo, ¿no? Por lo menos en una paciente, regresaron a la escuela después de estar tanto tiempo en virtual y se empezó a pelear con todo el mundo, ¿no? Esos son efectos que tendremos que ir estudiando. Todavía no estamos en posibilidades de hacer afirmaciones más contundentes, creo yo. Pero yo creo que mientras estemos vivos, como decía Pierre Aulagnier, estamos condenados a representar. Entonces, esa es mi impresión, eso es lo que yo hice, Alejandro, ¿no? Y lo hice, hoy que lo estoy diciendo ahorita aquí, lo estoy pensando. Seguramente lo hice muy intuitivamente, no lo pensé, yo dije, hay que poner algo que ayude. Y me pareció que una piñata en medio del sillón que tiene 3 espacios para sentarse, entonces llegan los papás y uno se sienta en una esquina y otro se sienta en la otra, porque su sana distancia no se mueve de su lugar. Yo no establecí eso. Llegué y la puse, nunca lo dije. Sí digo, por ejemplo, a los niños no puedes salir al balcón, porque me parece elemental, ¿no? Que no se ponga en riesgo en mi consultorio. Pero los niños ahora tienen ahí a su sana distancia. Y no solo, yo comparto la sala de espera con otros colegas. No solamente mis pacientes, todos los pacientes respetan, hablan, se ríen, se comentan de algo que a mí se me ocurrió y fui a ver a mis amigos del mercado. Es así de elemental, ¿no? Así como uno va al mercado a comprar y es marchante de las carnes, así. Porque después no me paré en el mercado por muchísimo tiempo. No sé si pude dar mi impresión. Sí, gracias. Carlos quiere participar. Adelante, por favor. Sí, en relación un poco con algo de lo que mencionaba Alejandro y lo que tú has dicho. Si yo siento que los procesos de subjetivación están sufriendo algo, no sé, me gustaría escuchar tu opinión, no sé qué están sufriendo, pero lo que sí puedo apreciar es que la gente, vaya, algo que está implícito en el discurso, digamos como denuncia de dónde está ubicada la subjetivación en el discurso que se oye con respecto a la pandemia, ¿no? Y me refiero específicamente al discurso bélico. Y que no nos, digo, aprovechando que está ahorita el conflicto ahí en Ucrania, y que estamos pensando las cosas con un pensamiento bélico. Expresiones como, vamos a derrotar al coronavirus, vamos a ganar esta batalla, hay que ir en contra del virus. Y alguna vez escuché yo a un biólogo muy connotado que decía, es absurdo eso, porque los virus nos ayudan a sobrevivir precisamente. Pero bueno, no ayudaba mucho porque no sabía nadie qué carambas era y cuáles son los efectos que iba a tener. Pero a eso me refiero con que hay algo de la subjetividad que se homogeneiza. Y en ese sentido de decir, sí, cualquier cosa que sea otro, y creo que hemos visto todos constancia de ello, ese otro es un enemigo potencial porque me puede contagiar. Para salirme un poco del terreno de si la sana distancia es o no, eso es, digamos, otro asunto. Lo quiero poner en una dimensión propiamente analítica, ¿no? El otro es mi enemigo. Y si lo veo y lo saludo y antes le daba un abrazo, no. Ahora es portador, no es que sea el otro mi enemigo, pero es portador de algo que yo tengo que aniquilar o me tengo que proteger de eso.
Eso por un lado, ¿no? Por el lado de la parte de la subjetividad y de la homogenización de la subjetividad, que tiene que ver con esto. Hay que pensar las cosas como guerra, como si estuviéramos en guerra, ¿sí? Guerra contra tú decías al principio, esto de que cómo podría representarse un niño un virus. ¿Qué carambas es eso, no? Como que ni se ve, ni lo puedo tocar, ni nada, y es vida, pero no es vida. Bueno, me parecería que no es solamente de los niños, o sería de la parte infantil de muchos adultos también. Pero bueno, el caso es que ahí veo un dilema. Y la otra forma en la que veo el dilema, y me gustaría saber tu opinión, Mireia, es en esto que tú has insistido, y me parece estupendo. Hay que pensar, hay que reflexionar. Y sin embargo, lo que yo veo y escucho y leo en muchos colegas actualmente es, bueno, pero las cosas en el psicoanálisis, tú por lo menos tuviste el pudor de decir los psicoanálisis. No estamos hablando de algo que tenga esa solidez, ¿no? En el psicoanálisis las cosas son así, así, así. Y lo que yo veo en muchos foros, por Zoom ahora por supuesto, es fulano dijo, mengano dijo, y entonces eso es la verdad. Y ya no hay manera de pensar. Si la reflexión está, digamos, puesta al servicio de algo que tú señalabas también al principio, de algo que es el saber. Es decir, alguien sabe, le atribuimos ese saber, la vieja frase del sujeto supuesto saber, vieja ya ahora, ¿no? Alguien sabe y yo me adapto a eso. Es un poco, ¿te acordarás tú de aquella famosa película de Woody Allen, de Selig? La vi, pero no, ya no. Ya no te acuerdas. Bueno, este sujeto que se transformaba según el ambiente donde estaba, y si estaba con los rabinos, entonces de repente aparecía con sus rulos y vestido de rabinos, y estaba luego con bueno, en esa época no había punks, pero digamos con los otros, él aparecía así, totalmente adaptado. Y me parece que esto es otro saldo de la pandemia. Insisto, me gustaría saber tu opinión, en la medida en que nos sentimos tan desprotegidos que necesitamos de certezas de las cuales tomarnos. Y el pensar, por lo pronto, por lo menos está en pausa. Yo diría, si no pensamos de la misma manera, bueno, entonces lo ponemos en pausa, porque las autoridades, y lo subrayo, las autoridades sanitarias dicen, y las autoridades sanitarias se han convertido como una especie de, vaya, recogieron la estafeta que dejó Nietzsche con el Dios ha muerto. No, las autoridades sanitarias, no, esto no está demostrado. No está demostrado, digo, aquí hay una variedad de pensadores, entre ellos Alejandro, que además es físico. Demostrar algo, ¿qué significa? Desde ahí tendríamos que empezar, como para pensar y reflexionar a qué nos está llevando esta condición. Por supuesto, no hago crítica de ella, no soy epidemiólogo, no sé cómo se manejan las pandemias, y mi apuesta es que, bueno, quienes tienen mucha experiencia en eso saben cómo hacerlo, ¿no? Pero, entre otras cosas, y hablando del discurso médico al que se refería Alejandro, hay psicoanalistas, por supuesto, que sí han hecho muchas cosas, como tú dices, pero lo que yo veo en los discursos oficiales es que se invita, para hablar de la salud mental, cualquier cosa que esto quiera decir, a psiquiatras. Y está formado por psiquiatras. Y yo digo, en los psicoanalistas, ¿dónde quedamos? Es decir, que hay un discurso que tiene que ver mucho, diría yo, con el capitalismo,
por supuesto, que es enajenante en intención, no solamente en resultado, porque creo que hay muchos que todavía, me inscribo ahí, tenemos la capacidad de pensar y reflexionar, y creo que todos los que estamos aquí estamos en la misma, pero no es el caso. Y lo puedes escuchar cotidianamente, digo, no es el caso del gran público, que es donde está mucho del problema, ¿no? Ah, es que mi psiquiatra dijo, y, es que López-Gatell dijo, el que tú quieras escoger, ¿sí? Y eso es un atentado contra la subjetividad, que no es de ahora, no es de la pandemia, pero creo que se pone en evidencia. Eso es mucho de la vida académica. Yo no puedo sostener mi palabra por mí mismo porque tengo que citar a alguien que haya dicho algo en lo que yo me pueda sostener. A ver, que le hubieran dicho eso, no sé, hablando de grandes luminares, eso se lo dijeron a Freud. Y él se sostuvo en su palabra. Sí. Era una locura, pero era su palabra. Digo, era una locura para la época, ¿no? Y eso es como zafarse de la subjetivación común, de la subjetivación colectiva que en aquel entonces estaba enajenada en la medicina, en el poder de la ciencia y en la lógica de la ciencia, y dicho sea de paso, tratándose de Europa, en la lógica belicista. Hasta ahí dejo, a ver qué te parece. No, en términos generales estoy de acuerdo. Yo haría precisiones. Cuando yo digo tenemos que hablar, tenemos que salir, me refiero a esto, ¿no? Es evidente que la salud mental está en el campo de la psiquiatría. Eso es responsabilidad nuestra también. No hemos sabido colocarnos en el mundo de los discursos, ¿no? Más tener nuestro propio discurso públicamente, porque nos convertimos en un modus criticandus permanente, y está bien, ¿no? Pero yo no sé si eso ayuda al pensamiento. Yo creo que el pensamiento analítico es muy rico, ¿no? Y podemos discutir y hablar con otros, con los otros. Cuando los otros se nos convierten en el malo de la película, en el peligroso, se convierten en un virus, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que hay que pensar cómo, por ejemplo, el ejemplo que puse, y fue solo, es un ejemplo, los niños pueden o no pensar ese otro horrible, porque en realidad no es un otro. El otro es la mamá, es la abuelita, es el recuerdo del bisabuelo que está colgado en la ventana de la foto del, no sé, es mis identificaciones transgeneracionales. Eso es nuestros temas. No niego el poder del, bueno, imagínate tú si voy a negar el poder del capitalismo destructor y voraz, ¿no? Pero creo que tenemos una responsabilidad para estar en diálogo con los demás, que no perdemos. El psicoanálisis no pierde por hablar con la psiquiatría, pero ¿cómo? El psicoanálisis es muy potente, muy potente, no pierde nada, ¿no? Yo no voy a hablar de los epidemiólogos mexicanos. Además, López-Gatell es catalán. Entonces eso me complica un poco, ¿no? Pero independiente, y es hijo de republicano, de soldado republicano. Pero independientemente de eso, yo creo que se puede hablar de eso. Eso no es necesario. Nosotros les dejaríamos el papel de desubjetivarnos si no logramos dialogar con todos, ¿eh? Yo estaba el otro día escuchando a esta cosa espeluznante de la religión, el señor el violador serial, ¿cómo se llama? Ay, hombre, el fundador de los legionarios. Marcial Maciel. Marcial Maciel, ¿no? Y escuchaba a un sobreviviente ya viejo, ¿no? De Marcial Maciel,
Y le preguntaban insistentemente, pero ¿cómo? ¿Por qué no hizo usted algo? Y yo pensaba, qué estúpida pregunta la del periodista. Como si no pueda pensar a un niño religioso que cree en Maciel, ¿no? A mí me parecía que no podíamos criticarlo o hacerlo responsable porque no había denunciado cuando era un puber o un adolescente. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, es decir, entrar en diálogo hasta con ellos, ¿no? O sea, bueno, con los fascistas no, pero esa es mi posición personal. Yo con los fascistas no hablo, pero en términos generales sí, y sí hay un discurso de guerra, pero no solamente por el virus, ¿no? El virus es un pinche virus, nada más, ¿no? El problema es las vacunas en África, por ejemplo, ¿no? El problema es las guerras. Sí, por supuesto, los psicoanalistas son pacifistas. El psicoanálisis no es una condición de guerra, ¿no? Entonces, bueno, mira, te voy a poner un ejemplo de una pensadora. Cuando dices tú que cada quien se sostenga en su verdad, por supuesto que sí, ¿no? Porque mira, tú y yo, bueno, ustedes y yo podemos pensar, y supongo que estarán de acuerdo, en que uno va construyendo sus teorías abrevando de muchos lados, ¿no? Cuando yo digo tal autor está más cerca de mi corazón, me estoy refiriendo a este proceso, ¿no? Uno va caminando y va diciendo, de por acá, ¿no? Entonces yo tengo muy cerca a Winnicott de mi corazón. Es una expresión muy citadina decirlo, ¿no? A ver a quién tengo más cerca de mi corazón. Por supuesto a Freud, ¿no? Pero bueno, hay que estudiar. Para poder pensar hay que estudiar, ¿no? A eso me refería yo, ya hasta se me fue la onda. Pero el problema de la guerra y de la desubjetivación tiene que ver con el problema del irrepresentable, Carlos. Y tenemos una obligación, tenemos un imperativo ético para hablar de eso. No para pelearnos con el saber médico, porque es una estupidez. ¿Para qué? Mejor hablemos con el saber médico de que podemos aportar algo. Porque si llegamos y le decimos su discurso es absolutamente desubjetivizante, él te va a decir, no, bueno, es que sí hay que usar, póngase usted por favor su tapaboca porque el virus se transporta por las bolitas, ¿no? Yo me acuerdo que empezó esto y sí, en efecto, llegó la salud mental y llegaron los psiquiatras. Pero eso es responsabilidad de nosotros. Que no lleguen también los psicoanalistas. Eso es algo, esa era mi invitación, ¿no? Mi reflexión, tenemos que llegar, ¿no? Porque podemos decir que son buenos médicos, epidemiólogos, todo lo que ustedes quieran. Pero López-Gatell habló de Freud. Y Gadi, el psiquiatra, el que trabaja adicciones, que es un gran psiquiatra para adicciones, yo he trabajado con él poco, pero un solo paciente, y lo vimos muy poquito. Llega y cita a Ana Freud. Llega y cita en las mañaneras a Ana Freud. Yo nunca había visto eso, ¿eh? Es decir, no tiremos las cosas tan rápido. A lo mejor podemos hablar, a lo mejor no, ¿eh? Pero a lo mejor sí podemos hablar. Yo es una apuesta que mantendría, aunque ya esté vieja. ¿No? Es como dijo un amigo periodista. Se me ha ido la vida esperando una transformación en mi país. Yo estoy contento, ¿no? Y me juego la apuesta. Bueno, yo por un diálogo en donde todos crezcamos, también me la juego, ¿no? Eso es lo que yo diría, ¿no? Estudiando los procesos de desubjetivación, por supuesto. Igual que puede existir un discurso igual en el psicoanálisis, por supuesto.
Claro. Por eso cada quien, a ver a quién tiene cerca de su corazón, ¿no? Bueno, no sé qué más. ¿Puedes ahondar un poco sobre los efectos de la noticia falsa en la subjetividad? Sí. Una amiga mía, una joven, muy joven, acaba de terminar sociología, o sea, es muy jovencita, fue la que me puso, y se lo agradezco, me puso en contacto con una serie de textos que circulan, claro, circulan en el ámbito de los comunicólogos. Yo no tenía la menor idea, como textos que estudian la noticia falsa. Sabía el efecto de la noticia falsa en Alemania, pues la conocí, ¿no? La viví en mis épocas de juventud también, ¿no? Pero anulan al otro como alguien otro, ¿no? Como una necesidad. El otro es el virus, el otro es es el judío responsable de tu pobreza, por ejemplo, ¿no? Y fomentan una parte, primero son falsas, no tiene que ver con la verdad, ¿no? Y eso es un daño a nosotros como sujetos, ¿no? A eso me refiero. Lo que no sea la verdad hace daño. No sé si hay más. Diferente del daño que hace el secreto, ¿no? Que, bueno, ahí no hay una falsedad, pero también hay un abstenerse de decir la verdad, ¿no? No sé si es diferente. Yo creo que hay secretos que en algún momento tienen que salir, ¿no? Les recuerdo a ustedes cómo el silenciar transgeneracionalmente tiene que ver también con patologías muy graves, psicosis, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no es... Bueno, en la noticia falsa sería eso, una mentira, un secreto, porque lleva un secreto. El que dice una mentira, una noticia falsa, tiene un interés que no dice. Pero bueno, tiene que ver con la verdad, y la verdad es lo único que nos ayuda. Y el psicoanálisis maneja un tipo específico de verdad. Uh-huh. Pues bueno. Ay. ¿Alguien más quiere participar? Porque ya estamos en la recta final. Faltan 10 minutos para hacer el cierre, o si ya no hay nada más que participar, entonces empezamos a cerrar. Pues yo creo que podemos irnos despidiendo, Yolanda. Ok. Sí. Agradeciéndote profundamente, Mireya, todo lo que nos has transmitido, las cosas que nos dejas pensando, la intensidad con la que transmites pues motiva mucho a seguir pensando. Claro, son temas muy complicados que, como hemos visto a lo largo de este encuentro, tendremos que ir pensando, ¿no? Después. Todavía estamos en medio de eso, pero de verdad, de parte del taller te agradecemos profundamente tu intensidad, la fuerza con la que transmites y además este vigor que le pones al psicoanálisis. A todos los que trabajamos en esto, creo que nos revitaliza y nos pone de nuevo en la línea de seguir trabajando para hacer lo mejor nuestro encuentro con el otro. Por mi parte, esa sería la despedida. Gracias a todos los que están ahí. Yolanda, Carlos, Alejandro, no sé si quieren decir algo más para cerrar este encuentro. Mireya. No, yo también agradecerles, porque esto no son más que algunas ideas que a mí se me han ido ocurriendo.
me vi obligadas a pensarlas, ¿no? Si hubiera podido quedarme en la tranquilidad de mi consulta, ¿no? Sí, pero me vi obligada a no tengo ninguna claridad, no tengo ninguna verdad absoluta. Creo que sostener también lo incierto es parte de nuestra función. Y estamos en ese camino, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. El ser psicoanalista no es fácil, es un camino incierto. ¿No? No sé. De agradecerles a todos, ¿no? Su invitación y la posibilidad de que me permitieran pensar junto con ustedes, ¿no? Porque yo me quedo a chirriones, ¿qué dije? ¿Cómo dije? ¿Por qué se me ocurrió? ¿No? Porque no nos queda otro camino más que ese, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Otro tema importantísimo es la comunicación entre inconscientes. Por ejemplo, entre lo virtual y lo presencial, esta comunicación que aparece en nuestra clínica, que también aparece. Y aparece en nuestras formas de transmitir el psicoanálisis, en la supervisión, en las clases, ¿no? Entonces, eso es algo que es nuestro. Esos son nuestros instrumentos. Y además tenemos los instrumentos de la virtualidad ahora, o llamarlo así, de la distancia más bien, porque es la proximidad en la distancia, ¿eh? Análisis se mantuvieron próximos, aún en la virtualidad. Porque al final de cuentas eso es una herramienta. Lo que realmente vale es todo esta posición de psicoanalista que es la que se sostiene a pesar de las condiciones tan difíciles. Sí, claro, el encuadre interno. Así es, así es. Bueno. Bueno. Les agradezco muchísimo. A ver, no sé cuándo, pero nos vamos a ver en Cuernavaca, nos echamos una comida, ¿no? Calientita, porque esta Ciudad de México está muy fría, ¿eh? Calientita, y si no nos calentamos con vino, ¿te parece? Bueno, yo soy una abstemia horrible, pero me echo como dirían en mi casa materna, un culín de vino. Ok, un culín, con un culín es suficiente. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias por estar en esta actividad mensual y los esperamos en la próxima. Acuérdense que es el último viernes de marzo y ya les estaremos, subiendo al Facebook el cartel para que sepan de qué se trata. Un abrazo a todos, muy buen viernes y fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bye.